Ahora, no le estamos hablando de dietas, ¿sí? No estamos hablando de, de, de implementar como tal un esquema estricto de alimentación, no. Es de entender que el proceso de sanación es vivir de una forma coherente. Hola a todos, bienvenidos a este podcast con Valentina Ibarra, Life Trainer Podcast, para los que son más estrictos del lenguaje. Soy Andrés Molina, pero no se preocupen que la cara bonita está aquí. Valentina, hola, ¿cómo estás? Sobre todo, a ver. Aquí todos, mejor dicho, jugamos un papel importante. Claro que sí, mi Valen, pues bueno, ya para los que es la primera vez que conocen un poco de este contenido, pueden revisar si quieren los podcasts anteriores para que entiendan un poquito de qué se trata esto, ¿sí? Para que conozcan a Valentina, el testimonio de ella, por qué dice lo que dice y cómo hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Llamémoslo de una manera como bastante extraña y es el enfermo saludable. El enfermo saludable, así es, Moisés, tú lo has dicho. ¿Qué sería un enfermo saludable? Bueno, por favor no se agarren las cabezas. Es un concepto bastante paradójico. El enfermo saludable, podríamos decir que desde mi experiencia, desde lo que pude vivir, Moisés, curiosamente fui una paciente de cáncer saludable. Y el haber sido una paciente de cáncer saludable me permitió de alguna forma superar esta enfermedad con mayor facilidad. O al menos la padecí con herramientas que ya tenía de alguna forma inyectadas en mi estilo de vida. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones cuando pues tuve obviamente estas citas con mi hematólogo se quedaba sorprendido de ver que a pesar de que estaba enferma, a pesar de que se trataba de un proceso bastante complejo, Moisés, porque de alguna manera, por más de que uno sea consciente de la importancia de alimentarse sanamente, aun cuando uno sea consciente de que la alimentación juega un papel importantísimo en estos procesos, pues obviamente en este caso de cáncer o de cualquier tipo de enfermedad o de cualquier tipo de padecimiento o de cualquier tipo de situación inflamatoria crónica, como en algún momento lo mencioné, que ya después más adelante tocaremos ese tema que es apasionante. Es inevitable que te veas con tu semblante, ¿no? Macilento, algo pálido. Y pues aparte de que es mi color normal, pues imagínate, pues mejor dicho, ya era traslúcida. Entonces no, pero mentiras. El tema es que mi hematólogo constantemente me miraba a la cara y me decía, definitivamente, Valen, tú eres un milagro. Eres un milagro y te felicito porque has entendido que a pesar de lo duro que pueda significar todo esto, es muy importante que seas consciente de que la alimentación juega un papel importantísimo dentro de este proceso de cáncer. La idea entonces es cuando una persona se enfrenta a alguna enfermedad, cualquiera que sea, ahí es cuando se empieza a notar la importancia de haber tenido buenos hábitos, ¿no? Así es, correcto. De alguna forma siempre fui deportista, de alguna manera también, como te lo decía, siempre he sido consciente de la importancia de la alimentación. Ahora, no le estamos hablando de dietas, ¿sí? No estamos hablando de implementar como tal un esquema estricto de alimentación, no. Es de entender que el proceso de sanación es vivir de una forma coherente, Moisés. Es vivir de una forma coherente. ¿En qué sentido? Si yo digo ser saludable, pues tus pensamientos, ¿sí? La forma en cómo tú piensas, pues eso de alguna forma también se traduce en tus emociones y esas emociones se traducen también en una acción. Y cuando ya vivimos de una forma consecuente, pues yo no puedo decir que soy una persona saludable y me alimento de una forma terrible, ¿sí? Entonces tiene que haber coherencia y esa coherencia, en ese proceso, digamos, de consecuencia a la hora de vivir, la alimentación pienso que es una herramienta no necesaria, sino yo pienso que es central en todo esto. Pero ven, tú estás diciendo algo que me parece muy interesante que de pronto no había yo caído en la cuenta. Sí. Y es el pensamiento, o sea, ser coherente con lo que tú piensas, de lo que tú piensas a lo que tú estás haciendo. Uh-huh. Y creo que son las cosas más complicadas porque, a ver, nosotros como personas
latinas o de nuestra cultura, siempre tenemos una formación que viene cultural, que viene de la familia. Sí. Y una de las tantas cosas que tenemos es la alimentación. Así que usualmente nuestra alimentación está marcada por harinas. Sí, correcto. Entiéndase, corrígeme si me equivoco. La yuca, La papa, el arroz, los cereales como sí, tal. cereales Los como cereales tal. o los tubérculos. Ok. Y eso es lo que básicamente es nuestro porque tiene mucho que ver, primero por nuestra posición Ubicación, geográfica, exactamente. porque es como lo más fácil lo que cultivamos y comemos, Exacto. pero también es porque lo que de pronto económicamente lo demás Es fácil. mucho más solidario, podríamos Ok, ¿y decirlo. eso cómo aporta a nuestra salud? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Sí? No se trata de que este alimento sea malo o este alimento sea terrible, no. Yo pienso que incluso lo que son los carbohidratos, ¿sí? Más enfocados como a los tubérculos o a los cereales, pero no cereales procesados, sino en este caso el arroz como tal, ¿sí? O la papa, la yuquita, el plátano. No es que sean malos, Moisés, lo que pasa es que no entendemos lo que es el equilibrio, ¿sí? En alimentación, así como todo, tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, hay personas que creen que por solamente comer proteína estás de verdad siendo saludable. Y es que si también te excedes también en el consumo de proteína, puede ser perjudicial incluso para tu salud, ¿sí? Si tú, por ejemplo, te excedes también con solamente, ahora, pues las verduras jamás van a ocasionar ningún mal, ningún daño, pero si solamente te centras únicamente en comer verduras, pero tampoco le aportamos a tu organismo de alguna forma otro tipo también de nutrientes y vitaminas que son necesarias, o proteínas, por ejemplo, pues vamos a ver también un desbalance en nuestro sistema, en nuestros sistemas o en lo que comúnmente se podría conocer, ya hablándolo pues en otros términos, en esa homeodinamia o en ese equilibrio dinámico de nuestros sistemas. Entonces es básicamente entender, Moisés, que todo en la vida se trata de equilibrio. La papa no es la culpable, la yuca tampoco la enemiga, ¿sí? Ni el plátano es la suegra cantaletosa. O sea, lo que yo voy es que se trata de saber balancear, ¿sí? Tratar de balancear, de Pero sí, balancear volviendo nuestros al alimentos. asunto de ese pensamiento que tenemos, Sí, o sea, sí. vamos a ir a comer. Entonces, ¿el almuerzo qué es? Yo conozco a alguien que me decía, mira, si yo almuerzo y no tengo arroz, sentí que no almorcé. Ah, bueno, eso no pasa nada, ¿Qué? pues es Entonces decir, dice, bueno, sí, pero es parte de nuestro pensamiento, de nuestra claro, cultura. claro. ¿Ok? Pero entonces, volviéndonos a centrar en lo que estábamos, digamos, como diciendo ahora del tema, Moisés, del equilibrio, de vivir consecuentemente. Cuando yo hablo de vivir de forma consecuente, pues no se trata de que si tú comes, por ejemplo, arroz o que si comes papa o yuca, esté mal. El problema es que entre más blanco sea tu plato y pocas verduras estemos consumiendo o pocos fitoquímicos, que es lo que realmente tu cuerpo necesita, o vitaminas, minerales y proteínas. O sea, entre menos color haya en tu plato, pues estamos hablando ya de un desbalance. Lo que pasa es que por nuestra cultura, si tú ves, por ejemplo, o cómo son nuestras abuelitas, que la sopa, entonces la sopa tiene que fideos, tiene papa, tiene plátano, puros carbohidratos y la porción de proteína es mínima en un plato. O la porción de verduras es mínima, ¿sí? Entonces, tenemos como la mentalidad de que entre más carbohidratos consumamos, pues como que más saciados vamos a Claro, estar. porque sentimos que más lleno está, y si está lleno está bien, si está gordo y colorado es y porque está realmente bien. no es así, Moisés. Entonces, cuando uno tiene un hábito, en ese caso de alimentación así, y llega la enfermedad, llámese una gripita, Ajá, llámese el COVID, sí, algo más grave como un cáncer. sí, exacto. Ahí entonces cuando se ve la calidad de alimentación que has venido teniendo. Por supuesto que sí. Y ahora, yo me atrevo a decir algo y quiero dejarlo ya para que vayamos cerrando esta primera parte del podcast, porque ya de hablar de alimentación creo que lo abordaremos en los siguientes podcasts, Moisés. Es un tema muy, muy interesante. Lo que más realmente en este caso, hablándolo en mi caso concreto del cáncer, lo que dispara el cáncer o las células cancerígenas se disparan o podríamos decir se alimentan es del azúcar. Ahora, ¿qué sucede? Si tú consumes, por ejemplo, azúcar refinada, ¿sí? Por montones,
y has sido una persona que toda tu vida te has alimentado no solamente de papa, yuca, plátano, La sino azúcar que refinada, también la le que tú añadimos, tienes en la que exacto, compras le blanca. añadimos, exacto, y no solamente eso, Moisés, no solamente es la panadería o la repostería, sino también es azúcar que viene camuflada en muchos productos que tú encuentras en los supermercados y que a veces dicen ser que son saludables. Y esa azúcar morena, es igual, Bueno, peor, es menos. exactamente, ¿Qué o sea, es? todo es procesado. Realmente todo esto es procesado. Pero ¿qué pasa? La misma industria de la alimentación, ¿sí? Y todo este tema de la economía conductual, pues de alguna forma nos ha conducido a un consumismo innecesario. Yo siempre he predicado algo y lo comparto en este momento. No hay nada mejor que la comida real. Ahora, cuando hablamos de comida real, volvemos otra vez al plátano, a la yuca, ¿sí? Al madurito, que son alimentos que ciertamente tú los ves y no son procesados, ¿sí? Sino que es comida propiamente real. Pues qué bueno es uno poder equilibrar, que en un plato tú comas un maduro, pero también puedas consumir ¿qué? Una gran cantidad de verduras y una buena cantidad de ¿qué? De proteína y una porción, por ejemplo, de grasas buenas. Eso es un plato equilibrado. Grasas buenas que un aguacate. Un aguacate, frutos secos, por ejemplo, nueces, marañones, pistachos, ¿sí? No maní, el maní, ojo con eso, el maní no es un fruto seco, el maní es un frijol, por eso generalmente hay muchas personas que son alérgicas al maní y tienden a inflamarlas, ¿sí? Lo mismo que los frijoles. Entonces, esa es una opción, o por ejemplo, el consumir aceite de oliva o aceite de coco. Pero entonces la invitación es para que estemos, para que entendamos que el Exacto. asunto de la enfermedad Sí, sí, no sí. es solamente ese momento, ay, me dio una gripa durísima, pues, o sea, No, sí, no, no. sabemos que hay una evolución también en estos, pero la alimentación previa. La alimentación, yo pienso que de alguna forma, Moisés, cuando tú has tenido buenos hábitos y te enfermas, por ejemplo, y es aquí donde ya vamos pues concluyendo, no te va a dar tan duro, realmente no te va a dar tan duro, porque la calidad como tal de tu sistema inmunológico se basa es en la calidad de bacterias que tú tienes en tu intestino, y esa calidad de bacterias que tú tienes en tu intestino dependen de tus buenos hábitos. Bueno, pues entonces ya sabemos, la alimentación es más allá. Ahora es que definitivamente nosotros comemos es por gusto, ¿no? O sea, ¿qué queremos comer? Quiero comer esto, pero no pensamos en la alimentación. Pero entonces creo que podremos dejar ese primer Lo que paso pasa en es este que la espacio, ¿no? alimentación, Moisés, y ya, pues para que lo hablemos en otro podcast, ojo con algo. Comemos por gusto, pero tú puedes alimentarte sanamente, que te nutre, ¿sí? Ojo con algo, la nutrición es algo, si uno va al concepto como tal, es nutrir, ¿sí? Tu cuerpo. Pero tú puedes nutrirte de forma, ¿qué? Agradable. Tenemos un mal concepto de lo que es la sana alimentación y creemos que eso es aburridora e insípida, ¿no? Pero tú puedes alimentarte de una forma saludable, equilibrada y delicioso. Sí, correcto. Eso. Mucho se ha hablado del tema y bueno, nosotros también queremos, como tú dices, para ya redondear y no darle más largas al asunto, pero sabiendo que hay más temas de qué hablar Sí. en este sentido. Por ahora entonces vamos a hablar de esa importancia de cuando nos agarre la enfermedad, cual sea que sea, estar preparados con una buena alimentación. De alguna forma, de alguna manera, ojalá hemos estado, o sea, yo me atrevo a decir que cuando llegue esa enfermedad, ojalá nos agarre con nuestro sistema inmunitario elevado. Ok. Tener Eso unas es por un buenas lado. reservas. Eso es por un lado. Y por otro, tiene que ver con el ejercicio, el acondicionamiento Por físico, que eso sería por nuestro supuesto, siguiente no lo tema. podemos Entonces los dejamos desglosar. para que Sí. sigan nuestras redes, las redes de Valentina, Valentina Ibarra Life Trainer, así pueden ponerlo en Google también, Valentina Ibarra con doble R. Ibarra y Ibarra Life Training y allí la encuentran, entonces pueden escucharnos y pueden vernos, así que muchas gracias Los por haber esperamos compartido el y- tiempo con nosotros y Valentina también nos agradece por estar acá. Muchísimas gracias de verdad a todos y esperamos que se sigan amañando más y añadiendo muchas más personas a este valioso contenido y a esta comunidad. Ok, chao. Chao.